Dragonlance, las crónicas perdidas, 2. El orbe de los dragones. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña, para El Amo del Calabozo, 2022. (18) Anteojos mágicos. La palabra, cromático. Amor en medio del polvo. Lilith los esperaba a la entrada de la biblioteca. El semblante se le alegró cuando Aran y Brian dejaron al Kender en el suelo delante de ella. «Lo habéis encontrado». «¡Cuánto me alegro!», exclamó Lilith, aliviada. Tasleof Burrofot, se presentó el Kender, y le tendió la mano. Lilith Cuño, se presentó a su vez, y le estrechó afectuosamente la mano. «Es un gran honor conocerte, Maese Burrofot». Tas enrojeció de satisfacción al oír aquello. «No deberíamos quedarnos aquí fuera», advirtió Derek. «Llevadlo a la biblioteca». «Sí, tienes razón. Venid dentro». Lilith se puso a la cabeza del grupo y el Kender se citó detrás de ella, encantado y asombrado de aquella aventura inesperada. «Una biblioteca. Me encantan las bibliotecas. Sin embargo, por lo general no me dejan entrar en ellas. Intenté visitar la gran biblioteca de Palantas una vez, pero me dijeron que no se permitía la entrada a los Kenders. ¿Por qué será, Lilith? ¿Tú lo sabes?» Pensé que quizá era una equivocación y que lo que querían decir era que no se permitía la entrada a los ogros, cosa que puedo entender, e intenté meterme por una ventana para no molestar a nadie que hubiera en la puerta, pero me quedé atascado y los ascetas tuvieron que ir a ayudarme. «Estetas», corrigió Lilith con una sonrisa. «Sí, ellos también», soltó Tas. «El caso es que averigüé que la norma no dice nada sobre los ogros, pero sí concreta que nada de Kenders. Por regla general no lo permitimos, pero en tu caso haremos una excepción», manifestó Lilith. Para entonces ya habían bajado la escalera que conducía a la biblioteca propiamente dicha. Tasleof se paró y miró a su alrededor en silencio, maravillado. Lilith no le quitó la mano del hombro. «Muchas gracias, caballeros, por traerlo. Y ahora, si nos disculpáis, tengo que hablar con Maese Burrofot en privado. Como ya os dije, este es un secreto que no me pertenece», agregó en tono de disculpa. «¿Secreto?», preguntó ávidamente Tas. «Por supuesto, señora», dijo Derek, que vaciló antes de añadir: «mencionaste algo respecto a que Burrofot quizá podría ayudarnos. Os haré saber si le es posible o no», lo tranquilizó la joven. «Eso es parte del secreto. Se me da muy bien guardar secretos», aseguró Tas. «¿Cuál es ese secreto que guardo?». Derek inclinó ligeramente la cabeza en señal de conformidad y después se encaminó hacia el fondo de la biblioteca seguido de Aran y Brian. Enseguida se perdieron de vista entre las estanterías. El sonido de las pisadas se fue amortiguando, cada vez más débil, si bien Lilith alcanzó a oír la risa de Aran resonando en el edificio y sacudiendo el polvo de los libros. «Ven, siéntate», le dijo a Tas mientras lo guiaba hasta una silla. Ella se sentó a su lado y acercó la silla a la del Kender. «He de hacerte una pregunta muy importante. La respuesta es muy importante para mí y para muchas otras personas, Tasleof, así que quiero que lo pienses muy bien antes de contestar. Lo que quiero saber es si tienes los anteojos del arcano». «¿Dijo ese tal arcano que me los quedé?», demandó Tas, muy indignado por tal acusación. «Porque no lo hice. Nunca me quedo nada que no sea mío. Tengo un amigo, un buen amigo que se llama Lucero de la Tarde, que dice que encontraste los anteojos en la tumba flotante del rey Duncan, en Torbardi. Dice que se te cayeron y que él los recogió y te los devolvió». «Oh». Tas estaba tan excitado que se puso a dar brincos. «¿Te refieres a mis anteojos de visión verdadera? ¿Por qué no lo dijiste desde el principio?». «Sí, creo que los tengo guardados en algún sitio». «¿Quieres que los busque?». «Sí, por favor», dijo Lilith, alarmada ante la actitud despreocupada de Tas,
pero se recordó que al fin y al cabo era un Kender y que el dragón dorado lo sabía cuando le permitió que se quedara los anteojos. Espero que no le hayas hablado a nadie del lucero de la tarde, dijo la joven, que miraba a Tas con preocupación creciente mientras el Kender volcaba el contenido de los saquillos en el suelo. Sabía que los de su raza recogían todo tipo de cosas, desde chucherías a tesoros pasando de lo valioso a lo absurdo por toda la gama intermedia. Sin embargo, no entendió realmente la vastedad de las posesiones de un Kender hasta verlas de Tas desparramadas por el suelo. Nuestro amigo podría tener muchos problemas si alguien se entera de que nos está ayudando. No he dicho ni media palabra de que conocía a un mamut lanudo dorado, contestó Tasleo. Mi amigo Flint y yo estábamos en la tumba de Duncan, ¿sabes? Y apareció aquel enano que dijo que era Caras, solo que después descubrimos que el verdadero Caras estaba muerto. Requete muerto. Así que nos preguntamos quién sería realmente ese enano, y yo había encontrado estos anteojos dentro de la tumba y me los puse, y cuando miré al enano a través de los cristales de los anteojos ya no era un enano, sino un mamut lanudo dorado. Le dirigió a la joven una mirada lastimera. ¿Ves lo que pasa? Cuando intento decirle a alguien que conocía a un mamut lanudo, siempre me salen las palabras mamut lanudo. No consigo decir un mamut lanudo. Ah, entiendo. Lilith creía saber lo que pasaba. Al parecer, el dragón dorado había hallado una forma de mantener sellados los labios de un Kender para que guardara su secreto, secreto que desde entonces había revelado solo a los estetas. Muchos años atrás, los dragones del bien habían despertado y descubrieron que los dragones de la Reina Oscura les habían robado sus huevos y se los habían llevado. Usándolos como rehenes, la diosa había arrancado la promesa a los dragones del bien de que no tomarían parte en la guerra que iba a tener lugar. Temiendo por la suerte de sus crías, los dragones del bien habían accedido a las exigencias de Taquisis, si bien hubo algunos que se opusieron a ello por considerarlo un error. Lucero de la Tarde había sido uno de ellos. Había criticado enérgicamente esa postura contemporizadora y afirmó que no se sentía obligado a cumplir semejante juramento. Lo condenaron al destierro por su rebelión, recluido en la tumba flotante del rey Duncan, en Torvardin, como guardián del mazo de Caras. Dos enanos, Flint Fireforge y Arman Caras, acompañados por Tasleo, habían descubierto recientemente el sagrado mazo y se lo habían devuelto a los enanos, liberando así a Lucero de la Tarde de su prisión. Mientras estaba en la tumba flotante, Tasleo se había encontrado con Lucero de la Tarde, que le preguntó sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo. Lo que oyó inquietó muchísimo al dragón dorado, sobre todo cuando se enteró de que una raza nueva y maligna, la draconiana, había aparecido en Krynn. Una sospecha terrible sobre la suerte corrida por las crías de los dragones de colores metálicos fue creciendo en su mente. Lucero de la Tarde no se atrevía a mostrarse aún como quien era. Si las fuerzas de la oscuridad descubrían que un dragón dorado estaba despierto y pendiente de las actividades de la Reina Oscura, Taquisis mandaría a sus dragones contra él, y estando solo, aislado de los suyos, no tendría ninguna posibilidad de salir con bien del enfrentamiento, y así había hallado este método de hacer que el Kender guardara su secreto. La siguiente vez que miré a través de los anteojos nos encontrábamos en un salón enorme, que no me acuerdo cómo se llamaba, y los enanos se enfrentaban al señor del dragón Verminar, solo que se suponía que Verminar había muerto, así que me puse los anteojos y lo miré y no era él ni mucho menos. Era un draconiano. Tas se había estirado en el suelo y revolvía en sus valiosas pertenencias mientras hablaba para encontrar los anteojos. Consternada, Lilith comprendió que esa búsqueda podía prolongarse bastante tiempo, ya que el Kender era incapaz de coger una cosa sin examinarla y enseñársela y contarle todo respecto a cómo la había conseguido y para qué servía y lo que se proponía hacer con ella. Tas, hay gente muy peligrosa en la ciudad que daría casi cualquier cosa por encontrar esos anteojos mágicos. Si crees que te los has dejado en la posada. Ah, ya sé. Tas se dio una palmada en la frente. Como Flint me dice siempre, soy un cabeza de chorlito.
Taz metió la mano en un bolsillo del pantalón de color chillón y sacó diversos objetos, un hueso de ciruela, un escarabajo petrificado, una cuchara doblada que según él servía para rechazar a cualquier muerto viviente con el que tuviera la suerte de toparse y, por último, envuelto en un pañuelo que llevaba bordado el nombre, Semajere, había un par de anteojos con cristales claros montados en aros de alambre. Son realmente extraordinarios. Taz los miró con cariñoso orgullo. Por eso tengo tanto cuidado con ellos. Sí, contestó Lilith, que sentía un gran alivio. ¿Tu amigo quiere que se los devuelva?, preguntó el kender, pesaroso. Lilith no sabía qué contestar. Lucero de la Tarde había encargado a Astinus, maestro de la gran biblioteca de Palantas, que buscara al kender y se asegurara de que Taz tenía los anteojos en su poder. El dragón no había dicho nada de que se los quitaran ni de que el kender los utilizara para ayudar a los caballeros o a cualquiera que buscara conocimientos. Como seguidora de un dios neutral que mantenía el equilibrio entre los dioses de la luz y los de la oscuridad, Lilith no debía tomar partido en ninguna guerra. Ella tenía asignada la tarea de proteger los conocimientos. Si tal cosa se hacía, si el saber adquirido a lo largo de las eras se preservaba, entonces tanto daba que prevaleciera el bien o el mal, porque la llama de la sabiduría seguiría iluminando el camino de generaciones futuras. El príncipe de los sacerdotes, aunque servía a Paladine, dios de la luz, tenía miedo del conocimiento. Temía que si se permitía que la gente supiera que había otros dioses aparte de Paladine y los otros dioses de la luz, dejaría de adorar a estos para volverse hacia los otros. Tal fue la razón por la que Paladine y los otros dioses de la luz se habían vuelto contra él. Ahora Taquisis, reina de la oscuridad, intentaba conquistar el mundo. Ella también tenía miedo del conocimiento porque sabía que quienes vivían en la ignorancia no hacían preguntas sino que obedecían servilmente y hacían lo que les mandaban. Taquisis se proponía acabar con el conocimiento y Yilien y sus seguidores estaban dispuestos a hacerle frente. ¿Dónde estaban los dioses de la luz en esta batalla? ¿Habían regresado como Yilien? ¿Tenían Paladine y los otros dioses de la luz sus campeones? Y, en tal caso, ¿serían como el príncipe de los sacerdotes? ¿Querrían destruir los libros? De ser así, Lilith lucharía contra ellos del mismo modo que lucharía contra los draconianos o cualquiera que representara un peligro para su biblioteca. Tal vez era la razón por la que Lucero de la Tarde había recurrido a Astinus en busca de ayuda en lugar de pedírsela a Paladine, suponiendo que Paladine hubiera regresado. Lucero de la Tarde desconfiaba de Taquisis y de sus subordinados, pero tampoco estaba seguro de poder confiar en los dioses de la luz. Ahora Lilith se enfrentaba a la pregunta del kender y, aunque se tenía por una persona sin prejuicios, no podía evitar pensar que el dragón tendría que haber elegido un guardián más responsable para un artefacto tan valioso. Para Lilith era un gran milagro que el kender hubiese conservado los anteojos durante el largo viaje desde Torvardin hasta Tarsis. Sin embargo, no era quien para juzgar, y menos sin conocer todos los hechos. Le habían mandado que encontrara al kender y se asegurara de que llevaba consigo los anteojos. Podía informar de que los tenía, en efecto. Su trabajo estaba hecho, pero debía permitir que ayudara a los caballeros. No, Lucero de la Tarde no quiere que se los devuelvas, contestó. Puedes quedarte con ellos, ¿de verdad? Taz no cabía en sí de gozo. Genial. Gracias. Dáselos a tu amigo, el mamut lanudo dorado, dijo Lilith, sonriente. Sacó una libreta y empezó a tomar notas. Bien, dime qué viste cuando miraste a través de los anteojos. En la parte trasera de la biblioteca, los caballeros no habían reanudado la búsqueda, sino que estaban enzarzados en una discusión. ¿Qué hiciste qué? Exclamó Derek al tiempo que miraba ceñudo a Brian. Le di al kender mi palabra de honor como caballero que lo ayudaría a rescatar a Stun y a los demás, repitió Brian sin inmutarse. ¿No tenías a derecho a prometer algo así?, replicó Derek, furioso. ¿Sabes lo importante que es hallar ese orbe de los dragones y llevarlo a Solamnia? Podrías poner en peligro toda nuestra misión.
No dije nada de que tú los ayudarías, Derek, le aclaró Brian. Aran y tú podéis seguir con la búsqueda del orbe de los dragones. Brickblade es un compatriota, y aunque solo lo traté un corto tiempo lo considero un amigo. Incluso si no lo conociera, haría todo cuanto estuviera a mi alcance para evitar que él y sus compañeros cayeran en manos del enemigo. Además, añadió tercamente, ya he dado mi palabra. La medida establece que nuestro deber es confundir al enemigo y desbaratar sus planes, apuntó Aran. Se llevó la petaca a los labios, dio un sorbo y después se limpió con el dorso de la mano. Explícame cómo confundimos al enemigo rescatando a un semielfo, un enano y un falso caballero, replicó Derek, aunque Brian advirtió que su argumentación empezaba a hacer efecto, que su amigo se planteaba al menos su propuesta. Brian reanudó su tarea para que Derek tuviera tiempo de pensar detenidamente las cosas. El quehacer de los caballeros se vio interrumpido por la aparición de Lilith, que llegó acompañada por el Kender. La joven llevaba una mano posada en el hombro de Taz y de vez en cuando le daba una palmada en los dedos, de forma afectuosa, cuando intentaba sacar un libro de su sitio en los estantes. Los tres caballeros se pusieron cortésmente de pie. Señora, ¿en qué podemos ayudarte?, preguntó Derek. La cuestión es en qué puedo serviros yo o, más bien, en qué puede serviros Tasleov. Lilith tomó uno de los libros del montón que versaba sobre dragones. Lo abrió al azar y acercó el farol. Taz, ¿podrías leer esto? Tasleov se encaramó a una banqueta alta, se sentó cómodamente y escudriñó la página. Frunció la frente. ¿Te refieres a esos garabatos? No, lo siento. Derek soltó un gruñido elocuente. Me sorprendería que supiera siquiera leer. Taz, dijo Lilith con suavidad, me refiero a que te pongas los anteojos especiales que usas cuando lees. De lo que hemos hablado antes. Ah, sí. Vale. El Kender metió la mano en un bolsillo y rebuscó. Me parece que los llevas en el otro bolsillo, susurró la joven. Señora, estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. Tasleov buscó en el bolsillo correcto y sacó unos anteojos. Se los puso sin soltar la pinza que lo sujetaba en la nariz para que no se le resbalaran y miró la página. Dice, los rojos son los dragones más grandes de los Corma, se hizo un lío con la palabra, cromáticos, así como los más temidos. Aunque desprecian a los humanos, los dragones rojos a veces se alían con aquellos que tienen sus mismas metas y ambiciones, entre ellas la avidez de riquezas. Los dragones rojos reverencian a la diosa Taquisis. Déjame ver eso. Derek le quitó el libro sin contemplaciones, lo examinó y después se lo devolvió con igual brusquedad. Está mintiendo. No se entiende nada. Él sí lo entiende, repuso Lilith con aire de triunfo. Con los anteojos del arcano. ¿Cómo sabes que no se lo está inventando todo? Oh, venga ya, Derek, rió Aran con ganas. ¿Es que un Kender, o ya puestos, cualquier otra persona se inventaría la palabra cromático? Derek observó a Taz, dubitativo, y alargó la mano. Déjame ver esas lentes. Tasleov miró a Lilith. La joven hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y Taz le tendió los anteojos al caballero, aunque con evidente renuencia. Son míos, dijo en tono enfático. Me los regaló un mamut lanudo dorado. Derek intentó ponerse los anteojos en la nariz, pero eran demasiado pequeños. Examinó el libro a través de las lentes, casi visqueando para enfocar las palabras. Se quitó los anteojos, se frotó los ojos y miró al Kender con más respeto. Dice la verdad, admitió con un timbre tan sorprendido que iba más allá de la incredulidad. Leo las palabras con esos anteojos, aunque no sé cómo. Son mágicos, explicó Taz, orgulloso. Le quitó los anteojos a Derek con rapidez. Antes eran de un tipo que se llamaba arcaico. Arcano, lo corrigió Lilith. Era un sabio semielfo que vivió antes del cataclismo. Hizo varios pares de estos anteojos y se los dio a los estetas para que los utilizaran en sus investigaciones. ¿Cómo funcionan?, preguntó Brian. No lo sabemos con seguridad. Se cree que
No pudo terminar la frase porque la interrumpió una llamada. Lilith, soy yo, Marco. Perdonad un momento, se disculpó la joven. Encargué a Marco que se enterara de que había sido de tus amigos, Taz. Es probable que traiga noticias importantes. Yo iré también. Taz saltó de la banqueta al suelo. Tú te vas a sentar y te vas a poner a leer, Kender, dijo Derek. Taz se enfureció. Un momento, señor Correguarda, mis amigos podrían estar en peligro, y si es así, me necesitan, de modo que puedes coger tu libro y, por favor, Maese Burrofot, se apresuró a intervenir Brian. Tu ayuda nos es muy necesaria. No podemos leer estos libros y tú sí. Si pudieses echarles un vistazo y enterarte de si se menciona algo sobre orbes de dragones, estaremos en deuda contigo. Recuerda que me he comprometido a ayudar a tus amigos y que te di mi palabra de honor como caballero de que haría todo lo posible. Tu ayuda podría ser vital para estos caballeros, Taz, añadió Lilith seriamente. Creo que el mamut lanudo dorado lo tomaría como un favor personal. Bueno, sí, supongo, dijo Taz. Miró a Derek con gesto torvo y después se encaramó de nuevo a la banqueta. Se apoyó de codos en la mesa y empezó a leer moviendo los labios en silencio conforme pronunciaba las palabras. Lilith se encaminó hacia la entrada de la biblioteca para reunirse con su amigo. Solo había dado unos cuantos pasos cuando se detuvo, se dio la vuelta y dedicó a Brian una sonrisa, hoyuelo incluido. Puedes venir conmigo, si quieres. Solo para comprobar que no voy a vender vuestros secretos al enemigo. Brian miró a Derek, que parecía muy molesto, pero aún así asintió con un cabeceo. Lamento la forma de actuar de Derek, susurró mientras la seguía. Confío en que sepas que yo no sospecho de ti. Me siento profundamente ofendida, señor, lo interrumpió ella al tiempo que se paraba otra vez. Puede que nunca lo supere, señora, por favor. Brian la tomó de la mano. Lo siento muchísimo. Lilith se echó a reír. Solo bromeaba. ¿Es que los caballeros os tomáis siempre las cosas tan en serio? Brian se puso colorado hasta la raíz del pelo. Le soltó la mano y empezó a darse media vuelta. Ahora soy yo la que se disculpa, dijo Lilith. No pretendía burlarme de ti. Buscó la mano del caballero en la penumbra y se la apretó. Nada de señor, dijo él. Llámame Brian. ¿Y tú a mi Lilith?, respondió en voz queda mientras tiraba del hombre hacia sí. Estaban rodeados de estanterías altas que los cercaban dejándolos aislados del resto del mundo. El polvo que flotaba en el aire se posaba sobre ellos. La única luz que tenían era la del farol, que Lilith dejó en el suelo para cogerle las dos manos. Daba la impresión de que ambos estuvieran sumergidos en un estanque resplandeciente aun cuando seguían ocultos en la dulce oscuridad. Ninguno de los dos supo muy bien cómo ocurrió, pero sus labios se encontraron y se besaron, se apartaron y volvieron a encontrarse y a besarse. Lilith, llamó de nuevo la voz de Marco. Es importante, un momento, respondió, falta de aliento, y después añadió en voz queda. Deberíamos irnos, Brian. Sí, Lilith, deberíamos. Pero no se movieron. Volvieron a besarse y Lilith, con un leve suspiro, recogió el farol del suelo. Agarrados de la mano avanzaron entre las estanterías sin darse prisa, arropados en la calidez de sentir la mano del otro. Cuando llegaron cerca de la entrada hicieron un alto para darse un último y rápido beso. Brian se atusó el bigote mientras Lilith hacía otro tanto con el cabello alborotado y ambos se esforzaron por adoptar un aire inocente. Al dar la vuelta a una estantería se toparon con Marco, que se había cansado de esperar y había echado a andar hacia el fondo de la biblioteca. Ah, estás ahí, dijo a la par que alzaba el farol. Marco no era ni mucho menos como Brian imaginaba que debía de ser un esteta. No llevaba afeitada la cabeza y vestía pantalón, camisa y chaqueta corrientes en lugar de túnica y sandalias. Llevaba una espada al cinto y tenía aspecto de soldado, no de estudioso. Claro que Lilith tampoco tenía la apariencia que era de esperar en una esteta. ¿Rescataron al Kender los caballeros?, preguntó Marco. Sí, está sano y salvo, contestó Lilith.
¿Qué hay de sus amigos, los otros que aparecían en la lista de recompensas? Al semielfo, al enano, al elfo y al caballero los han llevado ante el Señor en la sala de justicia. Me quedé a oír parte del juicio. El Señor pareció sorprendido al ver a un caballero de Solamnia, pero me dio la impresión de que también le complacía. Intentó hacer todo lo posible para ayudarlos, pero un tipo raro, el que lleva capa, intervino y empezó a cuchichear algo al oído del Señor. ¿Dices que los estaban juzgando? ¿De qué crimen se supone que acusan a Sturm y a los otros? Inquirió Brian con curiosidad. Recuerda la lista de recompensas, dijo Lilith. Ah, es verdad. Matar al señor del dragón Verminar. Se supone que nadie tiene que saber eso, claro, intervino Marco. Pero dos cazadores de recompensas se emborracharon en una taberna en la zona del antiguo puerto y hablaron de eso y ahora la historia se ha propagado por toda la ciudad. También hay otras noticias, y no son buenas, supongo, comentó Lilith. Según Alfredo, el secretario de su señoría, explicó Lilith para poner en antecedentes a Brian. Alfredo es también uno de nosotros. Su señoría ha estado saliendo a hurtadillas por la noche para reunirse con alguien. Si a eso se añade que su señoría ha estado nervioso, irascible y preocupado, Alfredo creyó aconsejable seguirlo para descubrir que se estaba cociendo. Corrió un gran riesgo, dijo Lilith. En favor de Alfredo hay que decir que lo único que sospechaba que hacía su señoría era engañar a su señora esposa. Nuestro amigo descubrió que había algo más, que su señoría iba a reunirse con emisarios de uno de los señores de los dragones. Gillian bendito, exclamó horrorizada Lilith, que se había llevado la mano a la boca. Teníamos razón, por lo que Alfredo pudo sacar en claro, nuestro señor está negociando con el nuevo señor del dragón del ala roja, un hobgoblin llamado Toede. Si Tarsis se rinde pacíficamente, la ciudad no sufrirá ataques. El señor del dragón miente, manifestó Brian sin rodeos. Hicieron esa misma promesa a Vingar. Fingieron negociar, pero solo es un ardid que utilizan hasta tener las tropas en posición. Cuando eso sucede, rompen las negociaciones y atacan. Brian se volvió hacia Lilith. El ataque será en cuestión de días, puede que de horas. Eres solámica e hija de un caballero. Correrás un gran peligro. Ven con nosotros y te pondremos a salvo. Gracias, Brian, pero no puedo abandonar la biblioteca. Tú tienes una misión y yo tengo otra. La biblioteca está a mi cuidado. He jurado proteger los libros y, como bien dices, soy hija de un caballero, lo que significa que cumplo mis promesas. Brian empezó a insistir, pero la joven sacudió la cabeza sin dejar de sonreír y se volvió hacia su colega. El caballero comprendió que, dijera lo que dijese, no la haría cambiar de opinión y la amó más por su valentía y su sentido del honor, aunque habría deseado de todo corazón que no fuera tan honorable y tan valerosa. Lilith y Marco conversaban sobre Brickblade y sus amigos. La mitad del grupo sigue todavía en la posada El Dragón Rojo, incluidos una sacerdotisa de Misakal y un clérigo de Paladine. ¿Esos antiguos dioses de antaño? ¿Personas que afirman ser clérigos de esas deidades? Quiso saber Brian. Lilith y Marco tenían un aire muy solemne y el caballero comprendió de pronto que hablaban en serio. Oh, venga ya. ¿No creeréis que? Me refiero a que no podéis creer en los dioses verdaderos. Por supuesto que sí, repuso Lilith en tono seco. Después de todo, nosotros adoramos a uno de esos dioses. Los estetas somos los clérigos de Gillian, entregados a su servicio. Brian abrió la boca y volvió a cerrarla al no saber qué argumentar. Lilith parecía una joven sensata y ahí estaba ahora, hablando del servicio a dioses que habían abandonado a la humanidad 3 siglos atrás. Al caballero le habría gustado plantearle una pregunta sobre su fe, pero no era precisamente un buen momento para entablar un debate teológico. He visto figuras embosadas y encapuchadas rondando por las inmediaciones de la posada, añadió Marco. Estoy seguro de que son draconianos que están vigilando a esas personas.
Si el señor del dragón captura a un clérigo de Paladine y una sacerdotisa de Misakal, no podemos permitir que ocurra tal cosa, manifestó firmemente la joven. Tenemos que traer a los otros a la biblioteca. Si se produce un ataque a la ciudad, este es el único sitio donde podrían estar a salvo. Marco, sal y comprueba si hay alguien vigilando la biblioteca. Marco asintió con un cabeceo y corrió escaleras arriba. Tienes que intentar salvar al caballero y a sus amigos. Los draconianos no los llevarán a prisión, sino que los conducirán a su muerte. Brian la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí. Haré todo lo que me pidas, Lilith, pero antes has de responderme una pregunta. ¿Crees en el amor a primera vista? No creía, hasta ahora, musitó ella con una sonrisa. Permanecieron abrazados unos largos y dulces instantes y después Lilith suspiró hondo. Será mejor que os vayáis. Yo me quedaré aquí para no perder de vista al Kender. Me quedaré en la biblioteca contigo, ayudándote a defenderla. Derek y Aram pueden continuar con esa misión del orbe de los dragones sin mí. Lilith negó con la cabeza. No, eso no estaría bien. Tienes que cumplir con tu deber y yo he de cumplir con el mío. Sonrió y el hoyuelo se le marcó unos segundos en la mejilla. Cuando esto haya terminado compartiremos relatos de guerra. Será mejor que te des prisa. Sabiendo que era inútil, Brian renunció a su intento de persuadirla. Llamó en voz alta a Derek y a Aram, que cruzaron la biblioteca a toda prisa. Tasleof iba con ellos a pesar de que Derek no dejaba de repetirle que volviera y siguiera con la lectura. Mis amigos están metidos en problemas, ¿verdad? Tas soltó un sonoro suspiro. Supongo que tendré que ir a salvarlos, una vez más. ¿Os he contado lo que pasó aquella vez que rescaté a Caramon de una feroz escalamita devoradora de hombres? Estábamos en aquella fantástica fortaleza hechizada que se llama Monte de la Calavera y... ¿No vienes, Kender?, dijo Derek. Oh, claro que voy, humano, replicó Tas. No podemos encadenarlo a la banqueta. Se escapará si lo dejas solo, señaló Lily. Más valdría llevarlo con vosotros. Así sabríais al menos dónde está. Finalmente Derek se convenció, aunque no de buen grado. Cuando volvamos, Burrofot, seguirás buscando la información sobre los orbes de los dragones, dispuso. Ah, pero si ya la he encontrado, anunció Tas con despreocupación. ¿Qué la has encontrado? ¿Por qué no me lo dijiste?, bramó Derek. «¿Por qué no me lo preguntaste?», contestó el Kender con seria dignidad. «Te lo pregunto ahora». Derek estaba que echaba chispas. De un modo nada amable, le reprochó Tas. Lilith se agachó para susurrarle algo al oído. «Muy bien, te lo diré. Los orbes de los dragones están hechos de cristal y magia y tienen algo dentro». He olvidado que, se quedó pensativo unos instantes. Esencia, eso es. Esencia de dragones cromáticos. A Tasleof le encantó la forma en que aquellas palabras le salieron de la boca, así que las repitió varias veces hasta que Derek le ordenó secamente que siguiera con la explicación. No sé qué es la esencia de dragones cromáticos, continuó Tas, que aprovechó de buena gana la oportunidad de repetir esas palabras una vez más, pero es lo que tienen dentro. Si consigues controlar uno de esos orbes de los dragones, puedes usarlo para ordenar a los reptiles que hagan lo que les mandes, o para convocarlos o algo por el estilo. ¿Cómo funciona?, preguntó el caballero de más graduación. El libro no da instrucciones, contestó el Kender, irritado porque le hicieran todas esas preguntas mientras sus amigos se encontraban en peligro. Al ver que Derek fruncía el entrecejo, añadió: «Tengo un amigo que probablemente sabe todo lo relacionado con esos orbes. Es un mago. Se llama Raistlin y podemos preguntarle». «No», lo cortó Derek. «Nada de eso. ¿Dice el libro algo de dónde están los orbes de los dragones? Pone que uno se lo llevaron a un sitio llamado Muro de Hielo», empezó Tas. «Deberíais daros prisa», los interrumpió Lilith con apremio. Durante todo el tiempo no había dejado de rebullir con nerviosismo y echar vistazos escaleras arriba. «Podemos hablar de eso cuando regreséis».
Vuestro amigo el caballero ha sido arrestado y probablemente lo van a asesinar. No es un caballero, insistió Derek, que agregó en un tono más comedido, pero es un compatriota. Brian, el Ken, maese Burrofoot está a tu cargo. Él y Aran empezaron a subir los peldaños y Tasleof esperó a Brian al pie de la escalera. Un beso más, le pidió el caballero a Lilith con una sonrisa. Para que me traiga suerte, para que te traiga suerte, repitió ella, y lo besó antes de añadir melancólicamente, ¿alguna vez has encontrado algo que llevabas buscando toda la vida solo que sabes que lo vas a perder y que quizá no vuelvas a hallarlo jamás? A mí me pasa todo el tiempo, exclamó Tasleof mientras se acercaba a la pareja. Una vez encontré aquel anillo tan interesante que era de un hechicero perverso. Me estuvo llevando a saltos de un sitio a otro, primero aquí, luego allí y de nuevo de vuelta aquí. Me gustaba mucho, pero al parecer lo he extraviado. Tasleof dejó de hablar. Su historia sobre el anillo y el hechicero perverso era tremendamente emocionante, muy interesante y casi toda ella cierta, pero ya no tenía audiencia. Ni Lilith ni Brian le prestaban atención. Derek llamó a Brian en tono impaciente. El caballero le dio un último beso a la joven, aferró firmemente a Tasleof y los dos corrieron escaleras arriba. Lilith suspiró y volvió con sus libros polvorientos. 19. El rescate. Stun zanja una discusión. Los caballeros y el Kender salieron por la puerta secreta de la biblioteca y se encontraron con una fuerte ventisca, un cambio de tiempo asombroso, pues hacía un día soleado cuando se metieron bajo tierra. Del cielo caían copos grandes y compactos que reducían la visibilidad y hacían de caminar por las calles adoquinadas algo peligroso y resbaladizo. Aunque Marco se había marchado hacía poco, la copiosa nevada ya había borrado sus huellas. Como dijo Taz, era tan intensa que casi ni se veían la nariz, así que se sobresaltaron cuando una figura surgió repentinamente de la cortina blanca. «Soy yo, Marco», dijo el hombre, que alzó las manos al oír el deslizamiento metálico de acero saliendo de las vainas. «Se me ocurrió que necesitaríais un guía para llegar a la sala de justicia». Derek masculló algo parecido a «gracias» mientras envainaba de nuevo la espada, y el grupo avanzó deprisa a través de la ventisca entre resbalones en el pavimento helado y parpadeos para quitarse los copos de los ojos. Aunque el resto del mundo se había sumido en la quietud y el silencio bajo el manto de nieve, el reducido grupo estaba muy animado porque el Kender no dejaba de parlotear. ¿Alguna vez os habéis fijado que la nieve le da a todo un aspecto completamente diferente? Supongo que por eso es tan fácil perderse en una tormenta. ¿Nos hemos perdido? No recuerdo haber visto ese árbol antes, ese que está completamente encorvado. Creo que nos hemos equivocado al girar en alguna calle. Por fin llegaron a la esquina de un edificio que el Kender reconoció, aunque no por ello cesó el parloteo. Fijaos en esas gárgolas. He visto a una moverse. Brian, ¿has visto moverse a esa gárgola de aspecto tan fiero? ¿A qué sería emocionante que echara a volar desde ese edificio y se lanzara en picado sobre nosotros y nos arrancara los ojos con las afiladas garras? No es que quiera que me saquen los ojos, cuidado. Me gustan mis ojos. Sin ellos no vería mucho. Oye, Marco, creo que nos hemos perdido otra vez. No recuerdo haber pasado por esa carnicería. Ah, sí que pasé por aquí. No puedes hacerle callar. Gruñó Derek, sin cortarle la lengua. No, dijo Aran. Derek pareció plantearse tal posibilidad como una opción factible, pero para entonces, por suerte para Taz, habían llegado a la sala de justicia, un edificio de ladrillo, grande y feo. A pesar de la ventisca, delante se había agolpado un gentío y algunos de los reunidos gritaban al detestado solámnico que dejara de escudarse tras el señor de la ciudad y diera la cara. Estas gentes nos odian realmente, comentó Derek. No puedes reprochárselo, arguyó Marco. Fueron los habitantes de Tarsis quienes nos dieron la espalda, replicó el caballero. Muchos solámnicos murieron en esta ciudad tras el cataclismo a manos de la turba. Fue una tragedia.
Sí, admitió Marco. Y una vez que el disturbio acabó, algunas de esas personas se sintieron profundamente avergonzadas por lo que habían hecho. Los tarsianos enviaron una delegación a Solamnia con intención de hacer las paces. ¿Sabías eso? Derek negó con la cabeza. Sus propuestas fueron rechazadas. Ni siquiera se les permitió bajar del barco y pisar suelo solámnico. Si los solámnicos hubieran sido indulgentes con los que habían obrado mal con ellos, como establece la medida que debe hacerse, añadió Marco a la par que miraba de soslayo a Derek, la vuelta de los caballeros habría sido bien recibida en Tarsis y quizá la ciudad no estaría ahora a punto de sufrir un ataque del ejército de los dragones. Gran parte de Solamnia se halla ahora en manos del enemigo, informó Derek. Sí, lo sé, contestó Marco. Mis padres viven en Vingar. Hace mucho tiempo que no sé nada de ellos. Los caballeros se quedaron momentáneamente silenciosos. ¿Entonces, eres de Solamnia? Preguntó después Brian. Lo soy. Soy uno de los ascetas, como nos llama el Kender. Sonrió a Tasleof a través de la nieve. Me enviaron aquí, junto con Lilith y varios más, a proteger la biblioteca. No hay forma humana de que la defendáis, exclamó Brian de pronto, con un enfado desproporcionado. De los ejércitos de los dragones, no. La biblioteca está a salvo al hallarse oculta. Lilith y tú deberíais cerrarla y marcharos. Estáis poniendo la vida en peligro por unos cuantos libros. Se calló, abochornado. No era su intención hablar tan apasionadamente. Todos lo miraban de hito en hito, estupefactos. Cuando Marco habló lo hizo de forma amable y comprensiva, pero con resolución. Olvidas, señor caballero, que nuestro Dios está con nosotros. Gilien no nos abandonará a nuestra suerte para que luchemos solos, si es que hay que luchar. Esperad aquí un momento. Acabo de ver a uno de mis colegas e iré a preguntarle cómo marchan las cosas. Avanzó a buen paso bajo la nieve para hablar con un hombre que acababa de salir de la sala de justicia. Tras una breve conferencia, Marco regresó apresuradamente. Van a llevar a prisión a vuestros amigos. Espero que sea una cárcel agradable, dijo Tasleof sin dirigirse a nadie en particular. Hay algunas que lo son y otras que no. Nunca he estado encarcelado en Tarsis, así que no tengo ni idea de... Cierra el pico, Burruford, ordenó Derek en tono perentorio. Aran, guarda ya esa petaca. Tasleof abrió la boca para decirle 4 frescas al caballero, pero se tragó un enorme montón de copos de nieve y estuvo tosiendo los siguientes segundos para quitárselos de la garganta. El alguacil no correrá el riesgo de sacarlos por aquí estando presente esta turba, siguió Marco. Sobre todo después de lo que ocurrió cuando fue a arrestarlos. Al parecer van a sacarlos por el callejón que hay en la parte posterior. Por una vez la suerte se pone de nuestra parte, dijo Derek. Nada de suerte, lo contradijo Marco en tono serio. Gilien está de nuestra parte. Por aquí, daos prisa. A lo mejor fue también Gilien el que atragantó al Kender, sugirió Aran. El caballero había guardado la petaca debajo del cinturón y le daba palmaditas en la espalda a Taz, que no dejaba de toser. Si lo hizo, no dudaría en convertirme en su discípulo, manifestó Derek. Marco los condujo alrededor de la sala de justicia hacia un callejón que había detrás del edificio. Como si la tormenta se divirtiera gastando bromas, dejó de nevar y el sol resplandeció en la nieve recién caída. Entonces pasaron más nubes por el cielo, rápidamente, y el sol empezó a jugar al escondite asomándose y escondiéndose entre nevisca y nevisca, de manera que en cierto momento el sol brillaba radiante y al siguiente volvía a nevar. La sombra proyectada por el edificio dejaba el callejón casi a oscuras. Justo cuando entraban en él, Brian vio 2 figuras con capa y embozo apartarse de la pared al otro extremo del callejón y marcharse en dirección contraria. «Mirad allí», señaló. «Draconianos», dijo Aran, que aprovechó para echar un trago cuando Derek no miraba. «Van vestidos exactamente igual que los que nos pararon en el puente. ¿Creéis que nos han visto? Lo dudo. Estamos en la penumbra.
No me habría fijado en ellos si no hubiesen salido al sol. Me pregunto por qué iban tan deprisa. Chist. Creo que van a salir, advirtió Marco. Se abrió una puerta y les llegó el sonido de unas voces. Ocúpate del Kender, le dijo Derek a Marco. Tasleov quiso insistir en que necesitarían su ayuda en el inminente enfrentamiento, pero el esteta le tapó la boca con la mano y ahí acabó su intento. El alguacil salió de la sala de justicia. Conducía a 5 prisioneros, y uno de ellos, para asombro del grupo que acechaba, era una mujer. 3 guardias marchaban junto a los cautivos. Brian reconoció a Sturm, que caminaba cerca de la mujer con aire protector, y se lo habían descrito bien. Efectivamente, Sturm llevaba puesto un peto que tenía cincelados la rosa y el martín pescador, símbolos de la caballería. Dijera lo que dijese Derek sobre Sturm Brickblade, a Brian ese hombre siempre le había parecido la personificación de un caballero solámnico, gallardo, valeroso y noble, lo que chocaba de frente con la idea de que Sturm hubiese hecho algo tan deshonroso como mentir respecto a que era un caballero y ponerse una armadura que no le correspondía vestir. Brian desenvainó la espada sacándola de la funda despacio y silenciosamente. Sus compañeros tenían sus armas empuñadas. Por su parte, Marco retrocedió con el amordazado Kender más hacia las sombras. La puerta se cerró sonoramente detrás de los prisioneros. El alguacil los condujo callejón adelante. Brian vio que Sturm intercambiaba una mirada con otro de los prisioneros y supuso que iban a intentar escapar. Yo me encargo del alguacil, dijo Derek. Vosotros ocupaos de los otros guardias. El alguacil oía las voces de la turba delante de la fachada del edificio, pero creía que estaban a salvo en el callejón. No esperaba problemas y, en consecuencia, no estaba demasiado alerta. Lo que le hizo comprender que pasaba algo fue un brillo de acero. Al ver que 3 figuras embosadas corrían hacia él, se llevó el silbato a los labios para dar la alarma. Derek le atizó en la cabeza con la empuñadura de la espada y lo dejó inconsciente antes de que tuviera tiempo de pedir ayuda. Aran y Brian amenazaron a los 3 guardias con las espadas y los soldados echaron a correr callejón abajo. Los caballeros se volvieron hacia los prisioneros, que parpadeaban sorprendidos por el inesperado rescate. ¿Quiénes sois?, demandó el semielfo. Brian lo miró con curiosidad. Era alto y musculoso, vestía ropas hechas con cuero y pieles y llevaba barba, tal vez para disimular sus rasgos elfos, aunque no destacaban mucho, ya que Brian no era capaz de distinguirlos, a excepción de las orejas puntiagudas. Aparentaba unos 30 y tantos años, pero la expresión de sus ojos era la de alguien que lleva mucho tiempo en el mundo, alguien que conoce las penas y las alegrías de la vida. Naturalmente, merced a su parte de ascendencia elfa tendría más longevidad que un humano. Brian se preguntó cuántos años tendría realmente. Hemos escapado de un peligro para enfrentarnos a otro mayor, demandó el semielfo. Mostrad el rostro. Hasta ese momento Brian no cayó en la cuenta de que debían de tener más aspecto de asesinos que de rescatadores. Se bajó el tapabocas rápidamente y se volvió hacia Sturm para hablarle. Astzartoneparan. Nuestro encuentro es amistoso, significaba en solámnico. Sturm se había puesto delante de la mujer prisionera interponiendo el cuerpo como un escudo entre ella y cualquier amenaza. La mujer se cubría con numerosos velos y llevaba encima una capa de tela gruesa, así que a Brian le resultó imposible sacar una impresión clara de ella. Se movía con exquisita gracilidad, y su mano, apoyada en el brazo de Sturm, tenía la extraordinaria delicadeza y la exquisita blancura del alabastro. Sturm dio un respingo de sorpresa al reconocer al solámnico. «Es Sarhayen Paranait», contestó, «o, lo que es lo mismo, mis compañeros son vuestros amigos». Luego añadió en común, «estos hombres son caballeros de Solamnia». Ambos, el semielfo y el enano, los observaron con desconfianza. «Caballeros. ¿Y por qué? No disponemos de tiempo para dar explicaciones, Sturm Brickblade», dijo Derek, que habló en común dando por supuesto que los otros no hablaban solámnico. «Los soldados no tardarán en volver. Venid».
No tan rápido. Se opuso el enano. A juzgar por las canas que poblaban la larga barba, era un enano de edad avanzada. Y como casi todos los enanos a los que había tratado Brian, era irascible, obcecado y tosudo. Se apropió de una de las alabardas que los guardias habían dejado caer cuando huían y, aferrándola firmemente con las manos, grandes y fuertes, golpeó el astil contra la rodilla doblada y lo partió de manera que le resultara más fácil manejar el arma. «O encontráis tiempo para darnos explicaciones o no voy con vosotros», les dijo el enano. «Como sabíais el nombre del caballero y por dónde pasaríamos para estar esperándonos». Para entonces, Tasleof se las había ingeniado para soltarse de la mano de Marco y escaparse. «Será mejor que lo atraveséis con la espada», gritó alegremente el Kender. «Dejad el cuerpo como carroña para los cuervos. Aunque eso no quiere decir que se lo coman, hay pocas cosas en este mundo con tragaderas para digerir un enano». El semielfo dejó de estar tenso y sonrió. Se volvió hacia el enano, que tenía el rostro congestionado por la rabia. «¿Satisfecho?», le preguntó. «Algún día mataré a ese Kender», farfulló el enano. Durante el intercambio de frases, Sturm había estado mirando duramente a Derek, que se había retirado el tapabocas. «Brickblade», lo saludó Derek con frialdad. Sturm apretó los labios, torvo el gesto, y llevó la mano a la empuñadura de la espada. Barruntando problemas, Brian se puso en tensión, pero entonces Sturm observó a los que iban con él, sobre todo a la mujer con el rostro velado. Era fácil adivinar lo que pensaba Sturm. De haberse hallado solo, habría rechazado cualquier ayuda del hombre que había insultado públicamente a su familia y a él. «Milord», contestó al saludo Sturm en un tono igualmente frío y sin inclinar la cabeza. Si cualquiera de los dos pensaba añadir algo más, se lo impidió el sonido de silbatos y gritos que se iban acercando. «La guardia. Por aquí», gritó Marco. Los amigos de Sturm lo miraron y el caballero asintió con la cabeza. Marco los condujo por un laberinto de callejuelas y pasadizos que giraban y zigzagueaban como serpientes borrachas. Pusieron tierra por medio y enseguida dejaron atrás a la guardia. El sonido de los silbatos se perdió en la distancia y, juzgando que estaban a salvo de los perseguidores, aflojaron la marcha y se mezclaron con la gente que había en las calles. «¿Te alegras de que te haya rescatado, Flynn?», preguntó Tasleof mientras caminaba al lado del enano enfurruñado. «No», replicó con malos modos. «Y tú no me has rescatado, cabeza de chorlito». Fueron estos caballeros. A regañadientes, dirigió una mirada de agradecimiento a Brian, que no se apartaba del Kender. Tasleof sonrió y le guiñó un ojo a Brian con gesto cómplice. «Buena alabarda te has agenciado, Flynn», dijo luego. El enano había estado a punto de deshacerse del arma rota, pero la cuchufleta del Kender lo impulsó a asirla con firmeza. «Puede que me haga falta. Y, además, no es una alabarda, sino una albarrana». «No, no lo es». Tasleof sofocó una risita. «Una albarrana es una torre de defensa, una atalaya. Una alabarda es un arma». Flint resopló con desdén. «¿Qué sabrás tú de armas?». Sacudió la alabarda hacia el Kender, que se había quedado atrás por el ataque de risa que le había dado. «Esto es una albarrana. Oh, claro. Como el yelmo que llevas, que tiene la melena de un grifo. Todos sabemos que es crin de caballo», replicó Tasleof. Flint ya tenía la cara congestionada y resollaba a causa de la carrera, pero ante aquella acusación la cara se le puso purpúrea. Alzó la mano hacia el penacho blanco que colgaba de la cimera de su yelmo. «No lo es. El pelo de caballo me hace estornudar. Esto es melena de grifo, pero si los grifos no tienen melena», protestó Tasleof mientras corría para alcanzar al enano. Los saquillos, al rebotarle contra el cuerpo, iban desparramando su contenido. «Los grifos tienen cabeza de águila y cuerpo de león, no al contrario. Lo mismo que eso es una alabarda, no una albarrana». «¿Eso no es esto una albarrana?», inquirió Flint mientras ponía el arma prácticamente en la nariz de Sturm.
Eso es lo que los caballeros conocemos como una alabarda, contestó Sturm, que se apartó ligeramente de la mujer misteriosa que seguía agarrada a su brazo. Tasleov soltó un alegre grito triunfal. Sin embargo, añadió diplomáticamente Sturm al ver la expresión mortificada de Flint, creo que los enanos Tewars usan una palabra para denominar la alabarda que tiene una pronunciación parecida a albarrana. Quizá era esa a la que te referías, Flint. Exacto. Corroboró Flint, reafirmada su dignidad. No recuerdo exactamente la palabra correcta en este momento, porque no hablo Tewar con fluidez, pero el sonido es muy semejante, y me refería precisamente a esa. Tasleov esbozó una sonrisita que parecía anunciar un comentario inminente, pero el semielfo, que intercambiaba una sonrisa cómplice con Sturm, puso fin a la discusión al agarrar al Kender y llevarlo en volandas hacia la parte delantera del grupo con tanta rapidez que las botas de Taz pasaron rozando la capa de nieve como si se deslizaran sobre ella. Brian estaba impresionado por el compañerismo en aquel grupo de amigos tan dispares. Y más que impresionado con Sturm, que sin dejar de cuidar de la mujer que había tomado bajo su protección y por la que se notaba claramente que estaba preocupado, había tenido la paciencia de zanjar la disputa entre el Kender y el enano a la vez que se las arreglaba para conseguir que este último conservara su dignidad. Como si supiera lo que Brian estaba pensando, Sturm lo miró a los ojos y esbozó una sonrisa mientras hacía un leve gesto encogiéndose de hombros. Evitando las vías principales, siguieron avanzando por las calles. Tal y semielfo no soltó al Kender en ningún momento. Taz se retorcía y suplicaba algo con su vocecilla de timbre agudo. Fuera lo que fuese, saltaba a la vista que Tanis no pensaba ceder. Llegaban a la plaza del mercado y allí tendrían que abandonar las calles y salir a descubierto, ya que debían tomar la avenida principal que conducía a la biblioteca. Cabía la posibilidad de que unos pocos guardias los estuvieran buscando en la plaza, pero localizar a un puñado de personas entre la multitud de compradores no iba a resultarles fácil, además de ser evidente que los guardias no estaban en absoluto interesados en capturar a los prisioneros fugados. Brian recordó que Lilith había dicho que algo no iba bien en esa ciudad. Al parecer, los guardias pensaban lo mismo, porque se los notaba serios y taciturnos. La gente común y corriente seguía ocupándose de sus asuntos, pero ahora que se fijaba advirtió que se reunía en grupos para hablar en voz baja y de vez en cuando echaban miradas nerviosas hacia atrás. Sturm y los demás mantenían la cabeza agachada y evitaban hacer cualquier cosa que llamara la atención. Brian comprendió que ya se habían encontrado en situaciones difíciles como la de ahora. El semielfo se las había ingeniado incluso para tener callado al Kender. Cruzaron el mercado sin incidentes y por fin salieron a la calzada que llevaba a la parte antigua de la ciudad y a la biblioteca. Allí Tanis mandó hacer un alto. Con el Kender a remolque se acercó a hablar con los caballeros. «Os agradezco la ayuda, caballeros», dijo. «Aquí nos separamos. Tenemos amigos en la posada El Dragón Rojo que no saben lo que ha pasado. No podéis iros, Tanis», gritó Tasleov. «Te lo llevo diciendo todo el rato. Debéis venir a la biblioteca para que veáis lo que he descubierto. Es muy importante, Taz. No hace falta que vea otra rana momificada», repuso el semielfo con impaciencia. «Tenemos que regresar para decirle a Laurana». «Oh, claro, para decirle a Laurana», repitió el Kender, que sofocó a medias una risa. «Y a Raistlin, Caramon y los demás que estamos a salvo», continuó Tanis. «Cuando nos separamos de ellos nos llevaban detenidos y estarán preocupados». Tendió la mano. «Sir Derek, gracias por». Taz aprovechó la distracción de su amigo para dar un tirón y un salto con los que se escabulló de Tanis. Derek hizo un amago de atraparlo, pero falló, y Taz echó a correr callejón abajo. «Os veré en la biblioteca», gritó Taz con la cabeza vuelta hacia atrás y agitando la mano. «Los caballeros saben dónde. Iré por él», se ofreció Flint a pesar de que estaba inclinado hacia adelante, con las manos en las rodillas, por falta de resuello. Parecía que respiraba con dificultad. «No.
Ya nos hemos dividido en 2 grupos, dijo Tanis. No quiero que ahora nos separemos en 3. Seguiremos juntos. Marco se ofreció para ir tras el Kender y salió en su persecución. Por mí, el Kender puede irse con viento fresco, manifestó Flint. En realidad ha hallado algo de suma importancia, informó Derek. Creo que deberíais venir para verlo. Brian y Aran intercambiaron una mirada de sobresalto. ¿Qué haces?, preguntó Aran a Derek, a quien había llevado a un lado para hacer una parte. Creía que lo del orbe del dragón era un secreto. Voy a necesitar la cooperación del Kender, explicó el otro caballero en voz baja. Quiero llevármelo con nosotros al muro de hielo. ¿No lo dirás en serio?, exclamó Aran, espantado. Yo no bromeo nunca, fue la seca respuesta de Derek. Es el único que nos puede traducir esa escritura mágica. Nos va a hacer falta. No querrá venir, intervino Brian. No abandonará a sus amigos. Entonces Brickblade tendrá que persuadirlo, o, mejor aún, le ordenaré a Brickblade que nos acompañe. No es un caballero, Derek, como no dejas de recordarnos cada 2 por 3, repuso Brian. No tiene que obedecer tus órdenes. Lo hará, a menos que quiera que les cuente a sus amigos la verdad, comentó Derek con acritud. Puede ser útil en el viaje ocupándose de los caballos y del Kender. Habían hablado en voz baja todo el tiempo, pero Stun debió de oír que mencionaban su nombre porque desvió la vista hacia ellos y se encontró con la mirada desaprobadora de Derek clavada en su peto. Stun enrojeció y después se volvió. No lo hagas, Derek, suplicó Brian para sus adentros. Déjalo estar. Deja que sigan su camino y sigamos nosotros el nuestro. Tenía la incómoda sensación de que no iba a ser así. Ven aquí, Brickblade, llamó Derek de un modo que parecía una orden. El semielfo y el enano intercambiaron una mirada inquieta y los dos miraron a Sturm, que no había oído a Derek porque en ese momento hablaba en voz baja y con timbre tranquilizador a la mujer del rostro velado. Esto no va a acabar bien, acuérdate de lo que te digo, pronosticó el enano. Y todo por culpa de ese Kender Botarate. El semielfo, taciturno, suspiró hondo y asintió con la cabeza. Y eso que no saben la mitad de la mitad. Masculló Aran, sacó la petaca, la alzó y descubrió que estaba vacía. La sacudió, pero no salió ni una gota. Magnífico, rezongó. Ahora tendré que aguantar a Derek estando sobrio.